Hay ciertas rupturas de famosos que, bueno, parece que se niegan a morir, ¿no? Totalmente. Cuando crees que ya está todo dicho, que ha pasado el tiempo, de repente, ¡pum!, aparece una nueva entrevista y todo el drama vuelve a la superficie. Y a veces con más fuerza que antes. Sí, es un ciclo que no termina. Pues hoy vamos a sumergirnos en uno de esos casos. El larguísimo conflicto mediático entre el actor Fernando Carrillo y la actriz Catherine Fulop. Un clásico ya. Y lo vamos a hacer a partir de unas declaraciones suyas, de él, que son muy potentes, en una entrevista de televisión reciente. La idea es sencilla. Vamos a desgranar un poco las capas de este enfrentamiento, analizar las acusaciones, las defensas. Y sobre todo las tácticas de comunicación, que es lo más interesante. Exacto. No se trata de juzgar, sino de entender qué revelan sus palabras. Y para que nos hagamos una idea del tono, él mismo empieza diciendo que está, y cito, un poco sorprendido con los ataques y la falta de objetividad con la que me han tratado la mayoría de los medios argentinos. Es que es un caso de estudio perfecto de manual sobre cómo se gestiona la imagen pública hoy en día. Ajá. Porque aquí no solo se mezcla lo personal y lo profesional, es que como vamos a ver, la política se convierte en un arma arrojadiza. Es un cóctel mediático tremendamente complejo. Y volátil. Muy volátil. Y ojo, es importante aclarar que nuestro análisis se va a basar solo en el material que tenemos. Claro. O sea, la perspectiva que ofrece Fernando Carrillo en esta entrevista. Vamos a poner su discurso bajo el microscopio. De acuerdo, pues vamos a ello. Lo primero que a mí me llama la atención es su punto de partida. Antes de entrar en el tema con su exmujer, él construye un personaje. Sí. El de la víctima. Se queja de que por tener una opinión política que él considera que va a contracorriente en Argentina, se le condena, se le sataniza, se le bloquea. Palabras muy fuertes. Fortísimas. Llega a decir esta frase que tiene una carga brutal. Se entabla una dictadura contra uno. A mí, de entrada, esta estrategia me parece arriesgadísima. ¿Funcionó hoy en día eso de presentarse como un mártir político para defenderte de un asunto que en el fondo es personal? Bueno, es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que es de alto riesgo, pero puede tener una recompensa muy alta para un público muy concreto. Ah, claro. Lo que hace es una maniobra de encuadre, lo que en comunicación llamamos framing. El framing, sí. Exacto. Saca el conflicto de la esfera personal, donde los detalles de la relación pues le pueden dejar en mal lugar, y lo eleva a un plano ideológico. Ya no es él contra ella. No, ya no es Fernando Carrillo contra Catherine Fulop. Ahora es Fernando Carrillo contra el sistema mediático y el pensamiento único. Claro. Al hacer eso, busca una empatía inmediata con cualquiera que se haya sentido alguna vez marginado por sus ideas. Es un intento de reclutar aliados antes de empezar la batalla. Es como cambiar las reglas del juego antes de empezar, ¿no? En lugar de defenderse de lo que Fulop haya dicho, ataca a todo el ecosistema mediático. Exactamente. Desvía el foco de atención de una forma muy inteligente. Sin embargo, como bien decías, el riesgo es enorme, porque la maniobra es muy transparente. Se le ve el truco. Claro. Y hay una ironía de base que es imposible de ignorar. Denuncia una supuesta dictadura comunicacional mientras está, precisamente, ejerciendo su libertad de expresión en un programa de televisión con una audiencia masiva. Totalmente. Esa contradicción es el primer punto débil de su armadura. Y no será el último. Desde luego que no. Porque justo cuando ha terminado de construir este personaje de disidente acosado, de víctima de una caza de brujas, él mismo coge un martillo y lo hace saltar todo por los aires. Es increíble. Intenta llevar el debate a su terreno, pero se le va de las manos de una forma espectacular. Y aquí es donde la entrevista da un giro de 180 grados. Lanza una amenaza velada, que de velada tiene poco, hacia Catherine Fulop. Cito textualmente. Yo lo que le pediría a Catherine para tampoco tener que sacar unos videitos que tengo por allí. Esa es la frase que lo cambia absolutamente todo. Todo. Y es fascinante no solo por lo que dice, sino por el torpe intento de arreglar lo que viene justo después. Totalmente. Porque añade, casi sin respirar, aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve muy bellísima. Es que no sé ni por dónde cogerlo. No. Intenta presentarlo como un halago, pero el subtexto es de una hostilidad tremenda. Como era de esperar, la reacción fue de rechazo unánime. Leí comentarios como «me da mucho asco total» o «qué horrible cómo amenaza a una mujer así». Claro,
En 10 segundos pasó de ser el supuesto perseguido político a ser percibido como un agresor. Es que es un acto de autoboicot comunicacional en tiempo real. Analicémosla un segundo. Acaba de presentarse como un hombre de principios, que lucha por la libertad. Sí, Y de repente utiliza una táctica que la mayoría de la gente interpreta no solo como una amenaza, sino como una forma de chantaje emocional. Y choca de frente con otra frase suya, de la misma entrevista, cuando dice «yo jamás hablaría de una dama». la contradicción es flagrante. Totalmente. La narrativa de víctima que había construido con tanto cuidado se desmorona por completo. Casi parece que se da cuenta del error en el mismo segundo en que lo comete, Sí, se nota. lo cual es casi más revelador que la amenaza en sí. Sí, se nota en ese intento de añadir el «se ve bellísima» como si eso anulara lo anterior. Pero claro, los periodistas del plató no lo dejan pasar. Como es lógico. Y cuando le presionan, cuando le preguntan por esos vídeos, vemos la siguiente fase de su estrategia. La marcha atrás. El intento desesperado de reescribir lo que acaba de decir. A ver cómo sale de esa. Su justificación es casi cómica. Dice, es cierto, vídeos tengo muchísimos. En la nieve en España, caballos, en el esquí, pero ¿lo quieren interpretar ustedes así? Vamos a ver. ¿De verdad espera que alguien se crea que se refería a vídeos de las vacaciones? Es la clásica táctica de la negación plausible, pero llevada a un extremo casi paródico. Sí, Consiste en lanzar una insinuación muy potente, cargada de ambigüedad, y cuando te ves acorralado, ofreces una explicación alternativa que es completamente inocente. claro, y la culpa es tuya por pensar mal. Exacto. La clave no es tanto convencer a la gente de la versión inocente, sino trasladar la culpa. El mensaje es, yo no he dicho nada malo, el problema es vuestra mente retorcida. Es una forma de darle la vuelta a la tortilla. Una cortina de humo en toda regla. Y no contento con eso, saca otra cortina de humo aún más grande. Para desviar la atención por completo, cambia de objetivo radicalmente y dice que los vídeos que va a sacar son sobre el cantante José Luis Rodríguez, Ah, bueno. a quien aprovecha para llamar traidor y mentiroso. De repente, el conflicto ya no es con Catherine Fulop, es con El Puma. Es una maniobra de distracción de manual. Es lo que a veces en estrategia política se llama lanzar un gato muerto sobre la mesa. ¿Cómo? Sí, creas una noticia tan chocante, tan inesperada que todo el mundo se olvida de lo que se estaba hablando un segundo antes. ¿Apagar un fuego provocando otro mayor? Justo. Pero esto nos plantea una pregunta. ¿Es una rectificación sincera? ¿Es un momento de pánico? ¿O es una estrategia de control de daños fríamente calculada? Yo me inclino por la segunda. Yo también. Viendo la secuencia, todo indica que es una improvisación forzada por la presión. No parece algo planificado, sino un intento desesperado por salir del atolladero en el que él mismo se ha metido. Totalmente de acuerdo. Y para entender la carga emocional que hay detrás y por qué esto sigue generando titulares, hay que poner en contexto la historia de la pareja. Claro, hay que ir al origen. Fueron un fenómeno en los 90. Protagonizaron la telenovela Abigail, un éxito mundial. Pero en esta misma entrevista, Carrillo suelta una bomba sobre su propio pasado que lo cambia todo. Confiesa que le fue infiel a Catherine Fulop, el mismo día del matrimonio. Uf, un detalle biográfico que es dinamita pura. No es una infidelidad cualquiera, es la infidelidad fundacional de su matrimonio. Exacto. Y describe cómo se sintió, tan culpable, tan mal, tan sucio, y afirma que desde ese momento la palabra divorcio ya estaba en su cabeza. Esto es tremendo. ¿Por qué confesar algo tan demoledor ahora? ¿Es un intento de parecer honesto o es autoboicot? Esa es la pregunta del millón. Es una decisión de comunicación fascinante y, en mi opinión, catastrófica para su causa. ¿Por qué? A ver, analicemos las posibilidades. Por un lado, podría ser un intento torpe de expiación pública, de mostrarse vulnerable, ¿sabes? He cometido errores, pero soy sincero. Eso es. El problema es el momento. Al admitir una traición de ese calibre justo cuando estás atacando a tu exmujer, anulas cualquier autoridad moral que pudieras pretender tener. Es que te disparas en el pie, anula por completo tu narrativa de víctima. ¿Cómo puedes ser la víctima de una conspiración mediática cuando admites haber hecho algo así? Exacto. Y hay otro elemento que lo hace aún más devastador para él. En la misma pieza se menciona el matrimonio actual de Catherine Fulop con Osvaldo Sabatini. Ajá. Se destaca que llevan 28 años y medio y que, según dicen, se aman mucho más que el primer día. El contraste es brutal. Demoledor. Por un lado tienes una historia de fracaso instantáneo, manchada por la traición desde el minuto 1.
Por otro, una historia de amor estable, duradera, Feliz. feliz. Al sacar él mismo a relucir su infidelidad, lo único que hace es subrayar ese contraste y colocarse a sí mismo en el papel del hombre que no supo estar a la altura. Estratégicamente no tiene ningún sentido si lo que busca es mejorar su imagen. Parece que cuando el conflicto se le escapa en el presente recurre a un pasado que le deja en un lugar todavía peor. Sí, Y cuando esa vía también se agota, vuelve a su primer argumento, pero con más agresividad. La política. el último refugio. Retoma el ángulo político, pero esta vez lo usa como un arma directa contra Fulop. Denuncia que sufre un bullying de artistas internacionales venezolanos y una total dictadura comunicacional. Y aquí viene el ataque específico. Según Carrillo, y esto lo presentamos como su acusación, no como un hecho, Importante matiz. a Fulop se le reprocha que haya salido bailando, burlándose del bombardeo a Venezuela. Esto es una escalada muy significativa, ya no es una estrategia de encuadre general. No. Aquí estamos hablando de utilizar la polarización política de Venezuela, un tema increíblemente doloroso y sensible para millones de personas, como un arma en una disputa personal. Es un golpe bajo en toda regla. Totalmente. Al lanzar una acusación tan grave que la vincula con la burla ante el sufrimiento de su propio pueblo, no solo ataca su reputación, sino que intenta aislarla de su comunidad, pintarla como una traidora. Es, como decíamos, usar el arma más pesada que tiene. Busca hacer el mayor daño posible en el flanco más sensible. Y yo me pregunto si esta táctica es efectiva o si, al contrario, aleja a más gente de la que atrae. Es una táctica de tierra quemada. Puede que le sirva para ganarse el aplauso de los más radicalizados en una trinchera ideológica, pero para el público general, mezclar de forma tan explícita una rencilla personal con una tragedia nacional suele generar un profundo rechazo. Ya. Si conectamos esto con el patrón general de la entrevista, el dibujo es muy claro. Cuando sus argumentos personales se debilitan, como después de la amenaza de los vídeos, cuando se ve acorralado. Que se queda sin argumentos. Exacto. Y su credibilidad está por los solos. Recurre al argumento político como un refugio. Lo ve como un arma más potente y sobre todo más difícil de refutar, porque no se basa en hechos de su relación, sino en lealtades y emociones colectivas. Es su último recurso. Su último recurso para intentar cambiar una vez más la narrativa a su favor. En resumen, ha sido un viaje bastante turbulento por la estrategia comunicacional de Fernando Carrillo. Arranca construyendo una narrativa de víctima política. Sí, Acto seguido, la dinamita él mismo con una amenaza personal muy directa. Cuando se ve expuesto, intenta una rectificación poco creíble y desviar la atención. el gato muerto en la mesa. El gato muerto, exacto. Luego, inexplicablemente, revela detalles de su pasado que le perjudican enormemente. Y finalmente, vuelve a la política, pero ya no como un marco, sino como un misil, Un misil, buena definición. dirigido a la reputación de su exmujer. Demuestra la enorme dificultad de separar la verdad de la estrategia, la emoción genuina de la táctica calculada en las declaraciones públicas, especialmente cuando hay tantas heridas abiertas y tanto en juego a nivel de imagen. Cada palabra parece tener múltiples capas de intención. Sin duda. Es un laberinto de espejos. Y todo este caso, más allá de los nombres, nos dejó una reflexión final, ¿no? Nos obliga a mirar un poco más allá. Exacto. Nos lleva a una pregunta más amplia sobre la cultura mediática en la que vivimos. En un mundo donde la atención es el recurso más valioso Y el más rentable. y el más rentable, ¿en qué momento las disputas personales, por muy reales y dolorosas que sean, se transforman en un espectáculo calculado para el consumo del público? Buena pregunta. Y, más importante aún, ¿qué papel juega la polarización política como combustible para mantener vivas estas llamas? Parece que la política se ha convertido en el acelerante perfecto para que viejos rencores personales no solo no se extingan, Sino que ardan con más fuerza. con muchísima más fuerza, mucho, mucho después de que la relación original que les dio vida se haya convertido en cenizos.